Hola, hola, nosotros somos Samantha, Buki y Camilo. El día de hoy hablaremos sobre la educación emancipadora. En este pequeño video intentaremos responder a las preguntas: ¿cuáles lugares ocupa la educación en las sociedades latinoamericanas? ¿Cómo se relacionan estos posibles lugares con la historia continental? Y en el marco de las transformaciones experimentadas por las sociedades continentales, ¿cómo podemos entender las funciones emancipatorias de la educación? Para responder a este par de preguntas debemos ahondar en la historia de nuestro territorio. Primero, debemos conocer cómo fue la educación precolonial. Segundo, debemos conocer qué ocurrió con la llegada de los españoles y los portugueses. Tercero, debemos conocer cómo llegamos a una educación de y para masas. Y por último, debemos conocer qué es aquello de la educación emancipatoria. ¿Está vigente en nuestro tiempo y en nuestro territorio? Así pues, es hora de pasar a nuestro primer punto, la educación precolonial. Es desde este punto donde debemos partir para entender cómo se ha desarrollado la educación en algunas partes del territorio latinoamericano y por ende su función. Para esto, traeremos a colación algunos aspectos de la educación en los aztecas e incas. Para empezar, tanto la sociedad azteca como la inca se caracteriza por tener una estructura social jerarquizada y definida. Podemos afirmar que hablamos de sociedades complejas, en donde el aumento y entrelazamiento de las funciones que se hacen dentro de esa sociedad evidencian una separación ordenada de las tareas y una jerarquización de aquellos que las hacen. Es por esto que resulta plausible entender que la función de la educación en estas comunidades es reproducir las dinámicas sociales que hacen posible su buen funcionamiento. Al preguntarnos específicamente por las maneras o formas específicas de este tipo de educación, no podemos hablar de una escuela en todo el sentido de la palabra. Podríamos hablar de un aparato similar a la escuela, en donde un grupo dominante aprendía para ejercer su dominación, u otro aprendía para hacer sus funciones de dominado. Tal aparato permea de alguna manera en las distintas estructuras sociales. Es así que en los incas hay también un aparato educativo para la familia real, para los administrativos religiosos y también para cierto grueso de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la función de la educación en ese momento, más allá de una aculturización de otros pueblos, era la reproducción y el mantenimiento de sus estructuras sociales, sus tareas y funciones. Casi como si su función fuera hacer comprender a las personas su lugar en el mundo ya dado naturalmente con anterioridad. Bueno, llegado a este punto, podemos empezar a hablar de la llegada de los españoles. Bueno, de manera inicial, para este punto podemos decir que la cultura española, antes que colonizadora, fue conquistadora y explotadora. De ahí que el objetivo de dicha educación haya sido el de educar a doctores y clérigos. Pues la educación basaba sobre la formación en retórica antes que en la formación práctica. No se pensaba en la educación cuyo fin fuese formar para el trabajo o para alguna cosa que no fuese principalmente lo intelectual. En el caso de los objetivos que tenían con comunidades como la azteca e inca, estos versaban sobre todo en eliminar los aparatos de reproducción de cultura indígena para transponerlos con nuevos aparatos que aculturaran en los aspectos occidentales. Y aunque la nueva formación tuviese la función de occidentalizar a estas comunidades, no tenía la intención de hacer de estas comunidades un grupo administrativo intelectual. Podría decirse que querían adentrarlos a su mundo, pero solo para que ocuparan la posición del que trabaja. Después de todo, ¿para qué formar para el trabajo si se tenía indígenas? Si se podía esclavizar personas. Entonces aquí volvemos un poco al inicio. A diferencia de otras colonias, la española nos legó una cultura de burócratas, antes que una cultura tal vez del desarrollo, cosa que repercutió en la configuración de la educación. Entonces, bueno, para sintetizar todo lo anterior, dado que el objetivo de la colonia española no era propiamente el de un colonizador, sino más bien el de un conquistador, la educación iba a responder a estos objetivos políticos y económicos, no solo estando reservada para una clase, sino estando al servicio de la misma. Pues la información tenía como objetivo formar letrados y doctores. Conforme fue pasando el tiempo y la independencia comenzaba a dar luces de un nuevo comienzo para América Latina, los procesos educativos no daban cuenta de esto, pues instituciones como las universidades, aunque comenzaban a abrirse, seguían respondiendo a intereses de clase. Pues el legado, como ya puede ser claro hasta aquí, no es únicamente psicológico, sino también de casta, de clase. Es por esto que la educación seguía jugando un papel de reproductora de literatos. Ahora es el turno de hablar sobre la educación de masas y de élites. Para el siguiente punto vamos a hacer el tránsito de una educación fundamentalmente de élites a una educación de masas. Es así como podemos iniciar diciendo que la educación ha estado fuertemente marcada por prácticas coloniales, conquistadoras, y luego
por una herencia propia de ese momento. Podemos comenzar a rastrear cambios a este paradigma en Argentina, donde para la formación de una república y con la llegada masiva de europeos de diferentes partes, había la necesidad de culturizar la sociedad. Es así como comienzan a aparecer los primeros sistemas educativos, estos algo novedosos incluso para las sociedades europeas. Para este punto hay que decir que la educación ha comenzado a ser de masas, lo que permitirá la apertura de universidades, pero ya no como fueron dadas en la colonia. Es así como poco a poco se irá configurando una universidad tradicional de difícil acceso para las clases populares, como ha sido siempre, a la vez que aparecerá un modelo de universidad modernizadora, movida fundamentalmente por la necesidad de cuadros de Estado y por la apertura del mercado. Estos modelos de universidad volvían a generar una brecha entre clases, hasta que comienza una gran apertura de universidades que dio paso para que clases populares tuviesen acceso a la educación superior. Pero este nuevo modelo de educación no hará más que masificar la educación de nuevo y segmentar la misma. Por un lado, las clases altas, con acceso a educación de calidad, y por otro, las clases populares, con un acceso, se podría decir, limitado, y aún todavía fundamentalmente técnico. Estos sistemas entonces tenían el rol de unificar bajo una identidad o cultura a la sociedad, con fines de una república, como ya lo dijimos. Es así como podemos empezar a hablar de una máquina educadora. De este modelo podemos seguir a cómo se fue configurando la escuela y eventualmente la universidad bajo este sistema educativo. Entonces se trata primero de un proceso de alfabetización gestado en las escuelas primarias. Escuelas que, dada su formación básica, servían para formar trabajadores. A estos procesos de desarrollo educativo cabe destacar que parecen siempre estar movidos por una suerte de carrera en la que las clases populares han de intentar igualar las condiciones de las clases dominantes. Entonces, mientras se tenía la educación primaria para las clases populares, las clases dominantes gozaban de una educación secundaria, que servía como preparación para la universidad. Una vez la educación parecía alcanzar un grado de equidad, dado que la educación secundaria poco a poco llegaba a más clases, la brecha se seguía manteniendo, pues aunque era una educación secundaria, no era una preparación para la vida, sino una tecnificación del trabajo. Llegó la hora de hablar sobre la educación emancipadora. Con todo lo anterior, es pertinente traer a la discusión la pregunta por el lugar actual que debe tener la educación en las sociedades latinoamericanas. Veíamos en un principio que las sociedades precoloniales tenían la función de hacer asimilar a las personas su lugar natural en el mundo. En la colonia, parecía que la educación tenía la función de hacer a los indígenas cristianos trabajadores y a los colonos legulleros administrativos, y posteriormente la función de industrializar los países por medio de la educación en las ciencias exactas para las masas. Sin embargo, valdría la pena preguntarnos qué función tiene la educación en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, y cuál es nuestro rol como maestros. Quizá, hasta este punto, es posible afirmar que todas las funciones de la educación se ven atravesadas por una intención de mantener las estructuras existentes en la sociedad, bien sea para el buen funcionamiento de esta o para su expansión. En otras palabras, no parece estar la idea de que la educación busca criticar aquello para lo que se instruye. Es casi como si se limitara a operar para la reproducción de la cultura, más no para ponerla en cuestión. La educación emancipatoria tendría la función de saber quién es ella misma y para qué tipo de objetivos es utilizada, y de esta manera cuestionar sus contenidos, métodos y formas. Su función es hacer sujetos conscientes de sus acciones en el mundo social para que ellos mismos tengan el criterio de decidir qué debe ser cambiado o superado. Esta revisión de la educación y su función en las pedagogías emancipatorias, las pedagogías queer, negras, anarquistas, marxistas, feministas, casi siempre parten de esta autorreflexión compartida, que la educación es aculturación, pero una aculturación de un modelo educativo que solo reproduce una parte de la cultura, y es esta la que reproduce y mantiene el statu quo, dejando a un lado a todos aquellos que pretenden emanciparse. Así pues, la educación en nuestra sociedad y en nuestro tiempo tiene la función de emancipar, liberar, romper y cuestionar. Nuestro rol como maestros es crear espacios seguros con sujetos libres que se sientan escuchados y no enjaulados. Nuestra tarea como maestros es fomentar el pensamiento crítico para que asentir con la cabeza no sea la única opción de nuestros niños y jóvenes. Nuestra función como maestros en un territorio golpeado y herido como el colombiano es mantener la esperanza, cuidar los sueños y fortalecer las alas para que no dé miedo volar. Como maestros latinoamericanos debemos ser sinónimo de cambio y transformación. Solo lograremos cambio cuando reflexionamos, dialogamos, imaginamos, creamos y recreamos, cuando educamos a través del amor. Si queremos educar para emancipar, debemos recordar que todos poseemos cultura. Todo ser humano está cargado de cultura y que la cultura es tan diversa como los colores. La educación no debe ser ni rígida, ni repetitiva, ni autoritaria, ni excluyente. La educación debe ser sinónimo de colores y culturas.
Como maestros colombianos y latinoamericanos, no debemos condenar ni encadenar. Nuestra tarea consiste en quitar el miedo a volar. La educación no debe cerrar y condenar las vidas, debe ofrecer un amplio abanico de posibilidades. La educación emancipatoria nos pone ante la posibilidad de romper con un legado, con una herencia que nos impone una etiqueta, etiquetas que van desde nuestro color de piel, lugar geográfico, hasta nuestra clase social, etiquetas que definen nuestra vida y nos quitan la posibilidad de ser y estar en el mundo. De ahí que se espere que la educación emancipadora sea un medio, un camino para que haya una verdadera equidad social, donde podamos vivir las posibilidades, elegir entre ellas y no solo soñarlas. No debemos olvidar que si queremos educar para emancipar, debemos conocer aquello que se vulnera, debemos leer el contexto de cada uno de nuestros niños y como maestros no podemos olvidar ser garantes de sus derechos. Es crucial para una educación emancipatoria que nuestros niños, niñas y jóvenes conozcan sus derechos. Así pues, hablarles de ellos es nuestra tarea. Quitarles el miedo a alzar su voz está en nuestras manos. Lo que debe estar presente en la educación no debe ser el silencio, debe ser el ruido, el grito, la voz, las preguntas. Así pues, a modo de cierre, de la educación emancipatoria se espera que reflexione sobre sus prácticas, métodos, lugares. Se espera que la acompañe un espíritu crítico, no solo con lo exterior, sino también con lo interior, con ella misma. Así se espera que logre su desarrollo y no su estancamiento. Así podremos quizá esperar que se instale y se mantenga a través de la autorreflexión, de la transformación, del cambio. Bueno, esto es todo. Nos vemos en una próxima oportunidad.